Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Aquí donde siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que literalmente nos ha dejado con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a contarles es algo que no se esperaban. Y no estamos exagerando. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, que vivimos cada uno de sus momentos juntos y que, sinceramente, muchos de nosotros seguimos esperando que algún día retomen su romance. Pues bien, hoy les traemos una noticia bomba, como dice el título, que ha sacudido a todo el mundo. Esta noticia nos llegó el 22 de febrero de 2025. Recuerden esa fecha porque es un antes y un después. Y antes de que sigamos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hacemos, si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus artistas favoritos, si disfrutan de un buen chismecito sano, y a quien no, ¿verdad?, entonces suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos. Así que, ¿a qué esperan? El botoncito rojo está ahí, listo para que lo presionen. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Agárrense fuerte porque aquí viene la bomba. Todo comenzó como suele pasar en estos casos con un rumor. Un pequeño murmullo que empezó a circular en las redes sociales. Un comentario aquí, una publicación allá. Nada que llamara demasiado la atención, al menos al principio. Pero poco a poco el rumor fue creciendo, haciéndose más fuerte, más insistente. Y el rumor, damas y caballeros, era ni más ni menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin están esperando un bebé. Sí, lo sé. Lo sé. Sé lo que están pensando. ¿En serio? ¿Después de todo este tiempo? ¿Pero si ya no están juntos? Lo entiendo. Yo también pensé lo mismo cuando escuché el rumor por primera vez. Pero déjenme explicarles todo, porque la historia es mucho más compleja de lo que parece. Como saben, Hande y Kerem terminaron su relación hace ya bastante tiempo. Fue una ruptura que dolió a muchos de sus fans, porque realmente parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aunque ambos han seguido con sus vidas, han tenido otras relaciones y han continuado con sus carreras profesionales, siempre ha quedado esa duda, esa esperanza latente de que algún día volverían a estar juntos. Pues bien, parece que esa esperanza no estaba del todo infundada. Porque según nuestras fuentes, y aquí quiero aclarar que estamos hablando de fuentes muy cercanas a la pareja, gente de total confianza, Hande y Kerem han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Sí, en secreto. Han intentado mantener su relación alejada de los focos, de la prensa, del escrutinio público. Y lo han conseguido bastante bien, hay que decirlo. ¿Pero por qué tanto secreto? Pues aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Parece que ambos querían darle una nueva oportunidad a su amor, pero querían hacerlo a su manera, sin presiones, sin expectativas externas. Querían ver si realmente podían volver a conectar, si podían construir una relación sólida y duradera. Y parece que lo estaban logrando. Hasta que llegó la noticia del embarazo. Al parecer, Hande se enteró hace algunas semanas y la noticia, obviamente, fue una sorpresa para ambos. Una sorpresa que, según nuestras fuentes, ha sido recibida con mucha alegría y emoción. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica un poco. Porque, como saben, Hande y Kerem no son pareja oficialmente. Entonces, ¿cómo van a manejar esta situación? ¿Van a hacer pública su relación? ¿Van a casarse? ¿Van a criar al bebé como amigos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son inciertas. Lo que sí sabemos, gracias a nuestras fuentes, es que ambos están muy comprometidos con el bienestar del bebé. Están decididos a hacer todo lo posible para que el niño o niña crezca en un ambiente de amor y estabilidad. Y eso, al final, es lo más importante. Pero volvamos al tema del secreto. ¿Cómo es que han logrado mantener esta relación en secreto durante tanto tiempo? Pues bien, aquí hay varios factores que han contribuido a ello. En primer lugar, ambos son muy discretos.
No son de los que andan pregonando sus vidas personales a los cuatro vientos. En segundo lugar, han contado con la ayuda de amigos y familiares cercanos, que han guardado silencio y les han brindado su apoyo incondicional. Y en tercer lugar, han sabido aprovechar los momentos en los que ambos estaban trabajando en proyectos diferentes, lo que les permitía verse sin levantar sospechas. Pero claro, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad ha salido a la luz de la manera más inesperada, con un embarazo. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues bien, hasta el momento ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios al respecto. Pero eso en el mundo del espectáculo suele significar que algo hay de cierto en el rumor. Porque si fuera totalmente falso, lo desmentirían de inmediato. Así que por ahora tenemos que conformarnos con la información que nos han brindado nuestras fuentes. Y como les dije al principio, son fuentes muy confiables. Así que aunque no podamos confirmarlo al 100%, estamos bastante seguros de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están esperando un bebé. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el impacto que esta noticia ha tenido en el mundo del espectáculo. Como se imaginarán, la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están eufóricos. Muchos de ellos siempre han soñado con que la pareja volviera a estar junta, y ahora, con esta noticia, sienten que su sueño se ha hecho realidad. Se han creado hashtags con nombres de bebé combinando sus nombres, los fanfics con temáticas de paternidad y maternidad se han disparado, y las páginas de fans están inundadas de montajes de fotos de Hande y Kerem con bebés. Es una locura total. Pero también hay quienes se muestran escépticos. Algunos no creen en el rumor, otros piensan que es una estrategia publicitaria, y otros simplemente no entienden cómo es posible que Hande y Kerem hayan podido mantener esta relación en secreto durante tanto tiempo. Hay teorías para todos los gustos. Algunos creen que todo fue planeado desde el principio, una especie de operación reencuentro cuidadosamente orquestada. Otros, más cínicos, piensan que es un simple accidente, un desliz que ha traído consecuencias inesperadas. Y luego están los que creen que todo es un montaje de la prensa rosa para vender revistas. La imaginación de la gente no tiene límites. En cualquier caso, lo cierto es que la noticia ha generado una gran expectación. Todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar a partir de ahora. Y la prensa, por supuesto, está haciendo todo lo posible para obtener más información sobre el tema. Ya hay paparazzi apostados afuera de las casas de Hande y Kerem, tratando de captar la primera imagen de la pareja junta. Los programas de televisión están debatiendo el tema sin parar, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Es la noticia del momento. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están realmente esperando un bebé? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Cómo creen que van a manejar esta situación? Déjenos sus comentarios abajo porque nos encanta leer sus opiniones. Queremos saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus predicciones. Compartan sus ideas con nosotros. Y ahora, quiero hablarles un poco sobre el futuro de Hande y Kerem. Como saben, ambos son actores muy exitosos. Hande ha protagonizado varias series y películas, y Kerem también ha tenido una carrera muy exitosa. Entonces, ¿cómo va a afectar esta noticia a sus carreras profesionales? ¿Seguirán trabajando como antes? ¿Se tomarán un tiempo libre? ¿Cambiarán sus prioridades? Pues bien, es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que en el mundo del espectáculo, las noticias como esta suelen tener un impacto positivo en la popularidad de los artistas. Porque generan una gran expectación y atraen la atención de los medios de comunicación. Además, la imagen de padres en general suele ser bien recibida por el público, que los percibe como más cercanos y humanos. Así que es posible que Hande y Kerem reciban muchas ofertas de trabajo en los próximos meses. Y también es posible que decidan tomarse un tiempo libre para dedicarse a su bebé. Al final, la decisión es suya. Tendrán que evaluar cuidadosamente sus opciones, teniendo en cuenta tanto sus intereses profesionales como sus responsabilidades personales. Lo que sí es seguro es que esta noticia marcará un antes y un después en sus vidas y en sus carreras. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que decidan hacer, les deseamos lo mejor.
Les deseamos mucha felicidad y mucho éxito en todo lo que hagan. Y esperamos que puedan superar este momento con la mayor armonía posible. Sabemos que no será fácil, que enfrentarán muchos desafíos, pero confiamos en que podrán superarlos con su talento, su inteligencia y su amor. Porque al final, lo más importante es el bienestar del bebé. Y estamos seguros de que Ande y Kerem van a hacer todo lo posible para que el niño o niña crezca en un ambiente de amor y estabilidad. Que reciba todo el cariño y el apoyo que necesita para desarrollarse plenamente. Y que tenga la oportunidad de convertirse en una persona feliz y realizada. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que toda esta información es por ahora un rumor. Aunque estamos bastante seguros de que es cierto, no podemos confirmarlo al 100%. Así que les pedimos que tomen esta noticia con pinzas y que esperen a que Ande y Kerem hagan una declaración oficial sobre el tema. No se dejen llevar por la histeria colectiva, no crean todo lo que leen en Internet, y mantengan la calma hasta que tengamos información confirmada. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con que la pareja vuelva a estar junta y con que formen una hermosa familia. Porque al final, el amor siempre encuentra un camino. Y quién sabe, tal vez esta noticia sea el empujón que necesitaban para darse una nueva oportunidad. Pero más allá del romance y las especulaciones, lo que realmente importa es el bienestar del bebé. Que crezca sano y feliz, rodeado de amor y cuidado. Y que tenga la oportunidad de conocer a sus padres, ya sea que estén juntos o no. Porque al final del día, lo que define a una familia no es su estructura, sino el amor que comparten sus miembros. Y bueno, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, la noticia bomba que ha sacudido al mundo es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, al parecer, están esperando un bebé. La noticia ha generado una gran expectación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y aunque no podemos confirmarlo al 100%, estamos bastante seguros de que es cierto. Hande y Kerem han mantenido una relación en secreto y ahora la noticia del embarazo ha salido a la luz. El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que ambos están comprometidos con el bienestar del bebé. La pregunta ahora es, ¿cómo manejarán esta situación? ¿Volverán a estar juntos? ¿O criarán al bebé como amigos? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Significa mucho para nosotros. Su fidelidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, estamos aquí para mantenerlos informados, entretenidos y conectados con el mundo del espectáculo. Y quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan sobre toda esta situación? ¿Creen que es cierto o falso? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Queremos saber sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Los leemos todos y tratamos de responderlos en la medida de lo posible. Así que no sean tímidos y compartan sus ideas con nosotros. Y ahora, para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Porque siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo. Además, tenemos concursos, sorteos y muchas sorpresas preparadas para nuestros suscriptores. Así que no se pierdan la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad. Así que no lo olviden, denle un me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando, sigan amando y sigan creyendo en el poder del amor. Porque al final, el amor siempre gana. Y si Hande y Kerem deciden darle una nueva oportunidad a su relación, estaremos aquí para celebrarlo con ustedes. Porque después de todo, somos fans del amor. Y nos encanta ver a las parejas felices. Hasta la próxima, amigos. Pero esperen, hay más. Porque esta noticia no solo ha impactado a los fans y a la prensa, sino también a la industria del entretenimiento. Muchos productores y directores están viendo esta situación como una oportunidad para crear nuevos proyectos que involucren a Hande y Kerem. Ya hay rumores de que se está planeando una secuela de Sen Kalkam, que incluya al bebé en la trama.
Imaginen la locura. Una serie donde Andy y Kerem interpreten a padres primerizos, lidiando con los desafíos de la paternidad mientras mantienen sus carreras profesionales. Sería un éxito asegurado. Pero no solo eso, también se habla de la posibilidad de que Andy y Kerem protagonicen una película juntos, una comedia romántica donde interpreten a una pareja que se reencuentra después de años separados y descubre que todavía hay chispas entre ellos. Sería como verlos a ellos mismos en la pantalla. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esta noticia tendrá en las marcas que representan Andy y Kerem. Muchas empresas estarán ansiosas por asociarse con ellos, para promocionar productos para bebés, ropa para padres, o incluso servicios de planificación familiar. Las posibilidades son infinitas. Así que, como pueden ver, esta noticia tiene el potencial de generar una gran cantidad de oportunidades para Andy y Kerem. Pero también conlleva una gran responsabilidad. Tendrán que tomar decisiones cuidadosas sobre cómo maneja su imagen pública, cómo proteger su privacidad y cómo asegurar el bienestar de su bebé. No será fácil, pero confiamos en que podrán hacerlo. Y hablando de privacidad, queremos recordarles a todos que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. No son personajes de una serie de televisión, ni figuras de cera en un museo. Son seres humanos que merecen respeto y consideración. Así que por favor eviten invadir su privacidad, no los acosen con preguntas personales, y no difundan rumores falsos sobre ellos. Déjenlos vivir sus vidas en paz y armonía. Y si deciden compartir detalles sobre su relación o sobre su bebé, estaremos aquí para informarles. Pero siempre con respeto y profesionalismo. Porque nuestro objetivo es mantenerlos informados, no crear dramas innecesarios. Así que recuerden, amigos míos, respeto, consideración y profesionalismo. Esas son las claves para cubrir esta noticia de la manera correcta. Y confiamos en que ustedes, nuestros fieles suscriptores, nos ayudarán a mantener esos valores en todo momento. Y ahora sí, con esto cerramos este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando, sigan amando y sigan creyendo en el poder del amor. Porque el amor, al final, siempre encuentra un camino. Adiós.